En esta sección analizaremos el tema de sistematización de una línea de producción o sistematización de la producción. Para ello recordemos que una línea de producción o en una línea de producción se desarrollan actividades con un orden establecido. Este orden se relaciona directamente a los objetivos, a las necesidades y a los requisitos de operación de esta línea. Asimismo, este ordenamiento es basado en factores como el tiempo, las herramientas o los instrumentos que se usen para elaborar, el personal operativo, el espacio de trabajo, por mencionar algunos ejemplos, ya que dependiendo de la fortaleza de estos elementos que de manera conjunta acumulan, se podrá diseñar y se podrá implementar una secuencia de acciones que sea adecuada al contexto de esa línea de producción. Sin embargo, cuando hablamos o para llegar a este punto, debemos tener en cuenta dos términos: la sistematización y la automatización. Cuando hablamos de ellos, en muchas ocasiones suelen considerarse como un mismo concepto, pero que se expresa en dos palabras diferentes. Se tiene el pensamiento que sistematizar comúnmente es usar tecnología, es usar herramientas sofisticadas para trabajar, es usar maquinaria robótica o es usar maquinaria mecánica que funciona por sí misma y hace las cosas por sí mismas. Y esto no es del todo cierto. Pero, entonces, ¿qué es sistematizar? En algunos casos, sistematizar se define como la organización estratégica de elementos que juntos contribuyen para alcanzar un objetivo. También se interpreta como desarrollar actividades siguiendo un método o siguiendo una estrategia, es decir, siguiendo un listado de actividades, que también lo podríamos conocer o nombrar como algoritmo. Por otro lado, se interpreta al término sistematizar como un proceso que es permanente, que ya sabemos que funciona, que podemos implantarlo para utilizarlo de manera constante, es repetible, que sin problema podemos repetir la misma secuencia de actividades para elaborar un producto determinado. Y es adaptable, es decir, que si conocemos las secciones de ese proceso, podemos detectar posibles errores o podemos detectar secciones que si bien tienen un buen funcionamiento, pero podría mejorar. A este proceso también se le puede decir que es una clasificación lógica de etapas que permite a su vez identificar de qué manera se relacionan las actividades. También permite identificar qué vamos a obtener en cada actividad, cuál va a ser el producto de esa actividad. Y no necesariamente el producto de la actividad es el que buscamos obtener al finalizar el procedimiento o la línea de producción, sino que ese producto particular va a permitir elaborar un producto aún más elaborado. Y finalmente también nos permite identificar las acciones que se deben realizar en cada una de esas actividades. Como vemos, cuando decimos sistematizar, podríamos decir también como organizar. Esto quiere decir que sistematizar es elaborar una secuencia lógica de tal manera que así como está esa secuencia, así consideramos que debe funcionar la línea de producción o nuestro proceso de producción. ¿Y para qué funciona la sistematización? ¿Cómo la usamos o qué beneficio nos tiene? Si conocemos el ordenamiento de las actividades, conocemos de qué manera fluye y cuál es la dirección en la que fluye la información, de qué manera se comunican y con quién se comunican las personas, los operarios
y las máquinas que participan en cada etapa y en cada actividad de la línea de producción, entonces podremos saber qué se hizo, por qué se hizo de esa manera, quién lo hizo, con qué lo hizo o qué herramienta utilizó, cuándo se hizo y qué se podría mejorar de todo eso que se elaboró, de todo eso que se hizo. En general podemos decir que los resultados que obtuvimos, o podemos relacionar más bien los resultados que obtuvimos con lo sucedido durante el proceso general. Es posible decir entonces que la sistematización nos permite describir y nos permite entender lo que sucede en el proceso de producción. Y cuando tenemos claro eso, cuando tenemos claro cómo funciona ese procedimiento, podemos realizar mediciones de las actividades, de los productos elaborados, de los operarios, de las máquinas y del proceso completo, del proceso general. Por ejemplo, podemos medir cuántos errores han ocurrido, cuántas máquinas han fallado, cuánto ha producido cada máquina o cada operario, qué actividad o qué etapa genera retrasos en la producción, y así podemos mencionar muchos otros ejemplos de los cuales podríamos sacar datos, números, para poder enriquecer este proceso de producción y poder aún mejorar cosas de este proceso. En este punto, conocemos cómo funciona y de qué manera está organizada la línea de producción. Y además podemos medir o podemos obtener mediciones del proceso. Entonces se puede dar paso a la automatización. Y la automatización es usar herramientas mecánicas, computarizadas, electrónicas y robóticas que tienen un funcionamiento propio o que podrían tener un funcionamiento propio autónomo para elaborar los productos en la línea de producción. Entonces, podemos decir que sistematizar no es automatizar, y para automatizar de manera correcta primero debemos sistematizar. Y a forma de resumen, en esta sección lo que hemos podido ver es la diferencia primeramente entre el término sistematizar y automatizar. Hemos podido conocer el significado de la palabra sistematizar, qué podemos hacer con ella, cuáles son los beneficios que podemos obtener una vez que lo tengamos, y que es más que un término, es una característica que deben cumplir los procesos productivos para que tanto operarios, quienes trabajan dentro de la línea de producción, como quienes administran las líneas de producción, puedan tener en claro qué mejorar, dónde mejorar, cómo aumentar las ganancias de esa línea de producción invirtiendo la menor cantidad de recursos, por ejemplo tiempo, por ejemplo esfuerzo físico de los operarios, recursos económicos, combustible, energía eléctrica y demás insumos. Es decir, generar líneas eficientes en donde podemos producir la mayor ganancia con la menor inversión, con el menor esfuerzo, y sistematizar juega un rol muy importante para lograr estas acciones o para lograr una línea eficiente.